en cuatro segmentos, ¿sí? Columna cervical, el cuello, columna torácica, el tórax, columna lumbar, el abdomen y columna sacrocoxis en la pelvis, ¿sí? Cada una de ellas tiene una curvatura específica. La cervical se llama lordosis y entonces hace esto, está echado como para adelante. La torácica se llama sifosis y hace esto, aquí va. Nuevamente la lumbar, lordosis, y después el sacrocoxis, sifosis, ¿sí? O sea que son curvaturas normales de la columna que debemos encontrar. La columna, cuando la vemos de frente, no debe tener ninguna curvatura, no debe ir hacia ningún lado, sino está completamente recta. La columna cervical tiene 7 cuerpos cervicales. El primer cuerpo o el cuerpo superior se va a unir con el cráneo y el último cuerpo se va a unir con el primer cuerpo vertebral torácico. Que son 7 cuerpos vertebrales. A través de esos espacios, entre la unión cráneo-cervical y la unión cérvico-torácica, salen 8 nervios cervicales. Así que si a alguien le dice, por ejemplo en resonancia van a solicitarle revisar C8, no le están diciendo que haya un cuerpo vertebral 8 de cervical, sino que es la raíz nerviosa saliendo de C7 hacia T1 que se llama C8, ¿sí? Sin embargo, hay variantes anatómicas donde alguien que tenga una cervical de 7 cuerpos puede tener 8, sí, pero es una variante bien rara. Mientras que en la lumbar sí podemos encontrar más cuerpos de los normales. ¿Cuántos cuerpos torácicos son? 12 cuerpos torácicos. Y es raro ver un cuerpo torácico de más. En cambio, no es raro ver que un paciente que tenga escoliosis, rotoescoliosis, tenga un cuerpo acuñado o un hemicuerpo vertebral. O sea que al final termina teniendo como 13 cuerpos, pero como son hemicuerpos, quedan como así como montados, ¿sí? En la columna lumbar son 5 cuerpos vertebrales. Ahora sí, es una variante anatómica que se encuentra más frecuente, que es que las personas tengan 6 cuerpos vertebrales y se llama entonces una transicional a ese sexto cuerpo vertebral. En el sacro son 5 cuerpos, pero también pueden salir 6 cuerpos, y ese sexto cuerpo, que realmente se va a hacer el primero, se llama lumbarizado, porque a veces parece la última lumbar, o sea, el E5. Y luego viene el coxis con 4 cuerpos vertebrales fusionados entre ellos, igual que el sacro de la segunda semana. Sería, este sería. Listo, entonces aquí tenemos una radiografía de columna cervical, está en una proyección de frente, o sea, está en AP. Está a la derecha, está a la izquierda, derecha, izquierda. De la radiografía cervical hay que mirar los tejidos blandos. ¿Sí? Porque primero el cuello tiene muchísimos músculos, tiene muchos músculos. Y cuando hay traumas, entonces vamos a ver cambios dentro de esos tejidos blandos. Vamos por trauma. Si es por algo radicular o una lesión intramedular o extratecal, eso, si no hay ningún tipo de cambios. Pero sí tenemos que mirar los tejidos blandos. Luego entonces estará la columna de aire, que la columna de aire la va a conformar la laringe, la tráquea, la faringe, ¿sí? Faringe arriba, laringe en la mitad, luego tráquea. Entonces la columna de aire. Y se adelgaza, que es donde van a estar las cuerdas bucales, la laringe. Listo. En la radiografía de frente, pues vamos a ver parte del maxilar, parte de los arcos costales, parte del tórax. Esto a nadie le importa. Tórax no le importa nada. O sea, la radiografía de columna. Y los arcos costales apenas si se insinúa si llega a tener algo. Los arcos costales. Entonces vamos a contar los arcos costales. Entonces tenemos aquí el primer arco costal. Cara posterior, segundo arco costal, cara posterior,
y tercer arco costal. Así que quiere decir que los espacios intercostales, aquí a nadie le importa eso, porque no es una radiografía para eso. La verdad tampoco ni siquiera la columna aérea le interesaría a nadie, pero sí hay que mirarla por si hay alguna desviación. Entonces habría un hallazgo incidental. Listo. Entonces vamos a contar los cuerpos vertebrales, pero vamos a empezar de arriba para abajo. Esta proyección se llama una proyección de odontoides. ¿Y por qué? Porque vemos la apófisis del segundo cuerpo vertebral cervical, que se llama atlas. Pero es C2. Atlas. A nadie le importa tampoco. Hoy día ya ni siquiera se dice atlas. C2. Un segundo. C2. Listo. Entonces la proyección se llama así. ¿Qué vemos en esa proyección? Entonces vemos el maxilar. ¿Qué porción veo yo del maxilar? La rama ascendente. El maxilar inferior. Veo el ángulo mandibular. Y digamos que el cuerpo. De la rama ascendente del maxilar, pues tengo el borde externo y un borde interno. ¿Qué otra cosa se ve que no corresponde a la cervical? La apófisis mastoidea. Esta es la mastoides. Los huequitos se llaman cervillas mastoideas. Como la mastoides está neumatizada, entonces hay un poco de canales que tienen aire. Esto no significa que todos vamos a ver siempre la mastoides igual, no. Porque si la mastoides, por ejemplo, el paciente tiene otorrea o algo así, pues eso se va a ocupar esos espacios. O si no tuvo una buena neumatización, pues tampoco lo vamos a ver esos espacios. La punta más distal de la mastoides, este bordecito más distal, así como se ve, que es una punta, se llama la punta de mastoides. Hay que tenerlo en cuenta así, porque existe una proyección preciso para la mastoides, donde tenemos que ver la punta de la mastoides para ver ese tipo de neumatización. Listo, aquí están los molares. Y los dientes. Muelas y dientes. Muelas y dientes. O sea que el paladar duro está acá. Al final termina siendo el paladar duro del gómer, seguido de la lámina perpendicular, seguido del tabique nasal. Listo. Ahora sí, eso fue como lo externo de la columna, lo que tiene que ver exactamente con la columna cervical. Ahora, como la columna está vertical, está alineada, tengo que mirar primero el primer cuerpo vertebral. El primer cuerpo vertebral son estos cuadritos. ¿Sí se ve ese rojo? Este morado. Son los cuadritos. Este cuadrito se cierra por acá.
cuidado porque no es que se vea perfecto. Estos son los bordes laterales del mismo cuerpo vertebral y se llaman la masa cervical. En este caso derecha, en este caso izquierda. Pero no es que el cuerpo vertebral esté abierto, ¿no? Eso no está abierto, el cuerpo vertebral está cerrado. Lo que estamos viendo es la sumatoria de este lado, como el arco. Entonces por eso es que se ve más ancho o más denso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendieron o no? El cuerpo vertebral es así. O sea, ese es el cuerpo vertebral. Si yo lo veo de frente, veo que el antebrazo y el brazo en este caso, me hace mayor densidad, atenúa más los rayos X, por eso yo veo esos cuadritos. Pero ahora, la parte del frente está acá, que es esta línea tenue que hay acá. Mira esa línea tenue. Piensa en este borde, ¿no? ¿Se lo vieron? Sí. A través del vientre, esta es la apófisis odontoides. Van a encontrar aquí dice diente cervical. Esta es la apófisis odontoides, es decir que hay una línea blanca ahí. Esa es la parte de adelante del arco del cuerpo vertebral. ¿Sí? Y aquí está el otro. Pasa aquí encima. ¿Sí se alcanza a ver? Entonces resulta que el cuerpo vertebral cervical 1 realmente no es un cuerpo que es así, grueso, sino que es así, delgadito. ¿Sí? Es delgado, es como si fuera un anillo nomás. Eso pasa con la cervical. En la C1, o sea que todo esto es C1, todo. No lo voy a poner aquí para que se acuerde que está la apófisis odontoidea. ¿Sí? De C2. Y aquí está la apófisis transversa. 4. La apófisis transversa de C1. Apófisis transversa de C1. Detrás se ve un ganchito acá. Esa es la estiloide del occipital. Y ahora en el borde superior de la apófisis odontoides, en el borde más superior y por encima de la rayita que casi no se ve, que es esta, hay una más gruesa. Esa es la base del cráneo. Y realmente es el occipital. ¿Sí? ¿Pero si se vieron las rayas o no? Sí. Entonces, esta es la base del occipital, base del cráneo. Esta es la mastoides, la estiloides del occipital. Aquí como lo vemos del occipital, si lo vamos a ver realmente en lateral, esta estiloides sale del temporal, es la estiloides temporal. Pero aquí lo vemos del occipital. Vamos a poner el occipital acá. La apófisis transversa, la masa cervical, en este caso izquierda, y la masa cervical derecha. La apófisis odontoides. Ahora de la apófisis odontoides, que está en la parte superior de C2,
su base, que son las carillas articulares de C2 contra C1. O sea que vamos a tener una articulación C1, C2 inferior. Porque va a haber una articulación C1 contra C2, pero contra el lado odontoides lateral. ¿Sí? O sea que la masa cervical al final termina articulándose de lateralmente, que es en la parte interna, contra la odontoides, y hacia abajo, ya es externo, la parte inferior, contra el cuerpo de C2. Este es el cuerpo de C2. No significa que el odontoides, este era el arco C1, la odontoides está aquí adentro, o sea que también va a ser otra articulación anterior entre la odontoides y el cuerpo C1. Me equivoqué yo acá. Este es Atlas. Este es Atlas. Pero para nosotros C1, C2. ¿Sí? Atlas es C1 y Axis es C2. Esa es la base del cráneo. O sea, si alguien le pide una radiografía de la base del cráneo, eso es lo que necesitamos ver. ¿Sí? Porque en los traumas esto o se fractura o se desliza para un lado y para el otro. Produce problemas neurológicos. Tenemos el cuerpo de C2. Cuerpo de C2. En la parte central será la apófisis espinosa, que puede ser que va a estar bifurcada. O sea, vamos a ver una punta que no es así cerradita, sino que la podemos ver así. Y se ven estos círculos, que es donde vamos a encontrar esa parte facetaria articular, que son los pedículos. Igualmente, en la parte inferior vamos a encontrar un espacio, que es este negrito, radio lúcido, que es la articulación entre el cuerpo C2 y el cuerpo C3. Y que el nombre debe ser así, desde arriba para abajo. Ese es el espacio intervertebral C1, perdón, C2, C3, y aquí estaría el espacio intervertebral C3, no se ve, pero ahí está separado. Otra cosa de ahí, ¿no? En la articulación C2, C3, igual que C3, C4, C4, C5, C6, C6, C7, C7, T1, y de ahí hasta el sacro, vamos a tener unas facetas articulares. Estas son las facetas articulares. Una por encima y una por debajo. Esa articulación facetaria va a tener entonces una que es del cuerpo de arriba, que está abajo, y una que es del cuerpo de abajo, que está arriba, la parte superior. Entonces vamos a seguir contando acá. Aquí pues de arriba para abajo no se ve la odontoides en esta radiografía, así que contar de arriba para abajo es un poquito más difícil. Por eso la toma radiográfica debería ser con estas dos tomas. Eso no significa que si no lo hacen allá lo hacen como quieran. ¿Sí? Entonces tengo que contarlo desde abajo. Aquí tengo T2, T1,
Así que esta apófisis espinosa representa C7, esta apófisis espinosa representa C6, esta apófisis espinosa C5, está aquí C4 y está aquí C3. Y aquí C2, pero de deltoides no sé. Listo. Ahí están los cuerpos vertebrales de los 6 cuerpos vertebrales de la cervical. ¿Qué se observa más en esta radiografía? El ángulo mandibular. Eso se llama agonio. Que es un punto de referencia radiográfica. Y aquí está la sínfisis bentoniana. Y la sínfisis bentoniana es acante. Acante. Sí. Acante. Y es otro punto de referencia del maxilar. Sí. Por el cuerpo de la mandíbula. Sí, la sínfisis es esta. Esta es la sínfisis, pero como el paciente está así, estamos viendo es un arco. Ese es el arco que saca, pero que realmente termina siendo todo el cuerpo del maxilar inferior. Los espacios intervertebrales. Entonces ahí en los espacios intervertebrales pues quedará C6, C7, C7, C1, 5, 6, 4, 5, 3, 4 y 2, 3. Entre ellos entonces vamos a buscar unos cachitos que están como en el lado más radiolúcido de la parte central del cuerpo vertebral. Las facetas articulares. ¿Sí? Y entre ellos ahí se va a hacer como una especie de ojito. En la cervical, este tipo de articulaciones son más estrechas, digamos. Entonces se puede perder un poquitico esa visualización del pedículo. ¿Sí? Son los superiores. Y aquí estarán los inferiores. Y es como una pseudoarticulación que se define mejor entre las torácicas y lumbares. La apófisis transversa en los cuerpos vertebrales son estos que salen aquí, apenas se insinúan. C7. La apófisis más larga es C7. O sea que cuando ustedes se tocan acá detrás y tocan el huesito más prominente, esa es la apófisis espinosa C7, otro punto de referencia radiológica. Ahí las líneas verdes, ¿está correcto decir articulación o espacio intervertebral? Como quiera. Como cualquiera de los dos. Igual el término que se usa realmente la hora es el espacio intervertebral. Y en ese espacio hay un coginete que es pulposo y fibroso, que es el disco intervertebral. ¿Sí? Desde la mitad es apófisis espinosa. Así Y los de afuera son. las facetas articulares. Gracias. Creo que de referencia en la C7 sería la coseta. Sí, aquí está el arco costal. Este es el arco costal, aquí este es el Ah, ok. porque no lo vemos completo, ¿no?
Hay una radiografía que se llama autotomografía. Y en esa autotomografía el maxilar por movimiento se borra. Entonces uno completa la cervical, ahí sí ya puede contarlo más fácil. Igual lo vamos a ver en TC. Entonces aquí tenemos una columna cervical. Se supone que la columna cervical tiene una lordosis, y la lordosis es que se echan los cuerpos centrales, se echan como para adelante. ¿Sí? Eso significa que en este paciente, que se ve casi recto, perdió la lordosis. Se llama una rectificación. O en este paciente, tiene la curva que está al contrario. Es una cifosis, o sea, perdió la forma normal de la columna cervical. Esa es una radiografía, es también lo que se mira. No solamente miran que si tiene fractura o si tiene una masa, un tumor, si se corre un cuerpo vertebral, sino la alineación. Porque este tipo de rectificaciones o este tipo de psicosis pueden producir síntomas neurológicos. Una pregunta: ¿qué se debe ese cambio? Este puede, cuando uno está rectificado, puede ser por trauma, latigazo. Y ese sí Mala postura. podría ser. Ah. Pues resulta que colocan que a un futuro que va a suceder que la gente va a estar así, ¿no? Porque no ve al celular. Al final termina siendo postural, sí puede ser postural. Pero puede tener otras cosas que habría que ver la sintomatología del paciente. Tendrá que definir si es algo o no. Entonces en la columna lateral, vamos a ver la base del cráneo, se va a ver el maxilar inferior, parte del maxilar superior, el cuello, tejidos blandos, y el hombro, pero el hombro no vemos nada, por la densidad, es tan grueso, que la cantidad de radiación que se está pasando a través de la columna pues no es suficiente para atravesar lo que está acá. Entonces vamos a contar los cuerpos vertebrales. ¿Qué cuerpo vertebral? Aquí está el otro cuerpo vertebral. Y aquí está el otro cuerpo vertebral. Entonces tenemos C1, que está en rojo, C2 que está en verde y C3 que está en negro. Pero ¿qué vemos de C2? De C1, perdón. De C1 veo el arco posterior, ese en 3 rayitas. El paciente pudo haber quedado un poquito simple. Si él queda bien recto, si queda bien derecho, solo debo ver una línea. Para que lo vean. ¿Sí alcanzan a ver 3 líneas? 1, 2, 3. ¿Dónde se da cuenta que está torcido el paciente? Pues acá, en las ramas del maxilar, está torcido. Listo. O sea que esta es una buena toma, no. ¿Pero sirve? Sí. ¿Le van a poner problemas por esta radiografía al que la tomó? No. Pero lo hizo bien. Ustedes como, si estoy yo acá el otro semestre y ustedes van para tercero, si es que van a tercero, no quiere decir. Si van a tercero, allá vamos a ser perfectos. Entonces, ¿qué veo desde C1? El arco posterior. Y la apófisis espinosa, que termina siendo parte de ese arco posterior. Porque acuérdense que, por más que si hay una apófisis espinosa, C1 es como un anillo, que termina con una cuerda. Veo la parte lateral del arco, o sea, las masas cervicales que estaban en la mitad. Estas
Como ahora la visualización es así, estoy viendo desde medio lado. Esta cara, me queda montada contra la odontoides, o sea que ya no la veo. Eso no significa que con los nuevos software, los nuevos software de toma radiográfica de baja dosis, uno alcanza a determinarlo muchísimo más. Que de hecho ahí se alcanza a ver un poquito, pero porque hay mucha dosis, en los nuevos equipos no hay necesidad. Entonces, ¿dónde estaría la masa cervical? Pues acá. Pero que por la densidad de la odontoides no lo puedo ver. Veo el arco posterior y la apófisis espinosa. Y delante veo el arco anterior. Este es el arco anterior. El arco anterior. S1, arco posterior y S1. ¿Y qué debo ver? Que aquí no se ve, pero aquí sí se ve. Y es esta línea negra. ¿Sí alcanzan a ver esa línea? Esto es la articulación atlántica odontoidea anterior. Atlante. Atlas arriba, axis abajo. ¿Sí? Atlanto-odontoidea. Anterior. O sea, C1 odontoides anterior. Uy, no se puede poner así. C1 o Sí, señor. Anterior. El espacio intervertebral C1-C2, pues como queda el odontoides atravesando en la toma radiográfica casi no se alcanza a ver. Pero sí mira que hay una pequeña radiolucidez. Es esta. Aquí hay dos, ¿no? Está esa y aquí la continuación. ¿Por qué? Porque aquí están los maxilares torcidos, o sea, el paciente le quedó así. Aquí tomó la radiografía. Listo, eso es C1. Ahora vamos para C2. Está en C2. El cuerpo de C2. Borde inferior, borde anterior y el borde posterior no lo puedo ver, pero veo el arco vertebral, que va a ser la lámina, la faceta, ¿sí? Para formar esa parte del foramen. Y luego está la odontoides. La odontoides. Pintarlo acá, que creo que hicieron. La odontoides. Y luego sigue el cuerpo de ceros. Este era pedículo hacia la lámina, pedículo, lámina, que es todo el arco al final, el arco vertebral. La apófisis espinosa. Esta es la lámina. Pedículo, lámina, apófisis espinosa. Y la apófisis transversa quedará como en la misma parte del pedículo, que es la parte más densa. Se ve por acá en la C3, C4, C5, C6, C7, apófisis transversa. Listo, luego estará el espacio intervertebral C2, C3.
acceder. En C3 tengo el borde superior de C3. Como está torcido, le veo la carilla articular, o la carilla o el borde superior del cuerpo. Aquí está el borde inferior del cuerpo de C3. Está el borde anterior del cuerpo de C3. Y aquí está el borde posterior de C3. Entonces, ¿qué será la carilla o borde superior? Será el borde anterior, será el borde inferior, será el borde posterior. Luego aquí estará el pedículo, la lámina y la apófisis transversa. Pero tranquilos, si está la flecha, apófisis espinosa. Si está la flecha acá, el cuerpo vertebral. Si está en la sombrita, pues aquí está la sombrita, la apófisis transversa. Y en estos más bajos, se ven de C3, pero que estos más bajos, que si la línea está acá o acá, ahora sí esa es la articulación facetaria. O sea que tengo aquí la faceta superior y aquí la inferior. Es que el paciente está torcido, por eso vemos doble línea. Listo. Entonces aquí tenemos apófisis espinosa del C2. Aquí será C3, C4, apófisis espinosa, C5, apófisis espinosa, C6 y la más grande, apófisis espinosa, C7. Porque eso sí toca contarlas siempre. Como la radiografía no solamente está, o sea, en la radiografía de columna cervical lo que importa es la columna cervical, pero todo el resto hay que mirarlo porque se pueden hallar eventos incidentales, hallazgos de lo que nos esperamos. Entonces uno es poder ver los tejidos blandos hacia el músculo occipital y los tejidos blandos hacia la parte anterior del cuello, que vamos a ver entonces la columna de aire. Esa columna de aire que viene desde la cara bótelo. Ay, profe. Tanto se ahoga. Le echan la culpa a la clase. Listo. Las puntas. Y esa columna de aire entonces va a empezar desde la parte más superior, la nasofaringe, la bucofaringe, la faringe, entre la unión de ellos será la orofaringe, la faringe, la laringe y la tráquea. Otra vez. Y la nasofaringe. Nasofaringe. Nasofaringe de la nariz, Sí. la bucofaringe, la que va Bucofaringe. en el orificio focal. Cuando se unen será la orofaringe, se convierte en faringe, luego pasa a ser laringe y después se vuelve tráquea. ¿Cómo es eso? Y es Hacia la laringe vamos a encontrar una radiopacidad en forma de dedito, que es la epiglotis. epiglo. Y entre la nasofaringe y la orofaringe vamos a ver también una radiovelocidad. Lástima que este man está muy torcido, pero aquí, digamos que aquí he inventado, realmente aquí se quedó más inventado que nada. Pero aquí esto sería la úvula,
La úvula. ¿Dónde está? La úvula es la perita que está, La campanita. la campana, que está ahí pero lo que pasa es que está torcido, que por eso digo que en cierta forma me lo estoy inventando. Pero entonces acuérdense que es la bucofaringe, la nasofaringe, y cuando se encuentran las dos, ahí se hace un triángulo radio opaco, esa es la úvula. Y la epiglotis pues está hacia la región de la laringe, hacia los cuerdas vocales, que es la que va a hacer que la comida pase el esófago y que el aire sea el que pase. En la zona de la laringe vamos a encontrar dos zonas que pueden ser radiopacas, ¿sí? Una que es, a todos los vamos a hallar, que es un huesito, parte cartilaginoso, que es el ilioides, Ilioides. y otro que es el cricoides. Uno puede ver calcificaciones por ahí. Aquí tenemos la zona de la tiroides, el cricoides. Ilioides. Con H, ¿no? ¿Cierto? ¿El ilioides? Ilioides. No, sin H. Ilioides. Pero para eso se hace No me acuerdo con H. Yo le he puesto aquí. No lo tengo claro. ¿Con H? Pero si tú transcribes, Pero ilioides no transcribo. Con H. con H. Listo. Muy bien. Es otras cosas que se ven fuera del cuello y la columna cervical. Este será el maxilar inferior. Tenemos el borde inferior de una lateralidad del maxilar inferior. Y aquí la otra lateralidad. ¿Cuál es derecho y cuál es izquierdo? No sabemos cuál es, ¿sí? Sin embargo, si le tomáramos una medida, los dos deben ser iguales, el más grandecito es el que está más retirado de la placa. Tenemos los molares. Y aquí esta densidad es el piso del maxilar superior. Estas dos rayitas. Eso es lo que le vamos a decir el paladar duro. Aquí están los dientes, las muelas, las calzas, y un espigo de calzas, el maxilar, del maxilar apenas en el cuerpo y sube hacia la rama, tenemos el ángulo mandibular, onion, es este. Y será el cuerpo el maxilar y este borde será la sínfisis pública. Bien. Bueno, depende. Si está con el novio o la novia, puede ser. Sínfisis del pene. O acá. Listo. Mentiras, canción no es. Canción. La canción es esta. La canción. Son la vela, nación, la canción, canción. Canción siempre. Dice que la síntesis me encontró. En el ángulo mandibular también dijiste otra nombre, ¿cierto? Godner. Golden. ¿Te acuerdas cuando tú le dices a todos tus amigos no sean tan gónicos?
maxilar. Entonces aquí está la rama ascendente del maxilar inferior. Estoy en el borde posterior. Creo que aquí se ve mejor el cóndilo mandibular. Ese era el ángulo, cuerpo, la rama ascendente. Y acá se ve que hace así. Creo que se ve mejor en este que en ese. A ver, ¿cómo se ve? En este se ve. Hace esto. ¿Sí? Míralo acá. Mira acá, esa cabecita que se forma ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ese es el cóndilo mandibular. ¿Y qué forma el cóndilo mandibular? La articulación temporomandibular. O ATM. Este es el cóndilo. Cóndilo mandibular. O sea que esto es el temporal. Y aquí se forma una cavidad que también se llama cavidad glenoidea, ¿sí? Formando la articulación temporomandibular. Aquí está el dientecito y aquí está el piso temporal. Acaba el otro. Está rotado. O sea que aquí se forma una cavidad, acá está la estiloides del temporal, y aquí está el temporal, el piso temporal, cóndilo, y aquí sería la articulación temporomandibular. La otra clase vamos a ver cara, así que veremos mejor ese espacio. Como en esta radiografía le tomaron toda la cara, pues tenemos que ver qué más le hicieron de la cara. Tenemos aquí el paladar duro. Creo que está rotado. Debería haber una sola línea. Ese paladar duro es el pómulo. Vemos otras líneas. Esta línea y estas líneas. Listo. Aquí estamos viendo el maxilar superior. Este es el antro maxilar. El antro maxilar es ahí. No se ve ni siquiera bien ahí. Esta sombra que se ve ahí, eso es aire. O sea, aquí son los antros maxilares. Está tan rotado, está rotado para así, está rotado así. Parte de los senos paranasales. Los paranasales son maxilares, etmoidales, esfenoidales y frontales. Listo. El esófago, uno supuestamente no se debe ver, pero aquí va a empezar el esófago. En esta subdivisión. Aquí el esófago va acá. Detrás de la tráquea. Listo. Esta es una proyección oblicua de la columna cervical. Aquí lo que vemos son esas facetas articulares. Aquí está el cachito de arriba y aquí está el cachito de abajo. ¿Sí? O sea que esto que forma acá entre esos arcos vertebrales será el foramen o agujero de conjugación. Agujero de conjugación. Para contar los cuerpos vertebrales tenemos que hacer exactamente lo mismo. Contemos los arcos cervicales.
Todos vamos, vamos. De arriba para abajo, de abajo para arriba. Qué embalada. De arriba. Arco. Los arcos. De abajo hacia arriba. Los cuerpos vertebrales. Puedes mirar la base del cráneo buscando el odontoides. O mirar abajo buscando el primer arco costal. Pues listo. Hágalo allá y aquí va a ser bien porque las dos son oblicuas. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí giro de pronto más la cabeza. Allá. Pero no se puede al final. No, pero pongan bastante C1, C2, C3, C4. Sí. C2, C3, C4, C5, C6, C7. Así es. Ahora el arco anterior de C1. En cualquiera de los arco anterior de C1. Arco anterior de ese. ¿Ser en esta o en esta? Que van de las piernas. Si quieren, me Entonces uno ahí. ¿Esto? Pero todo no es. Es la parte. Ay, no. Dice, profe, arriba No. abajo. Como el cachito. Como el cachito. Eso. Realmente lo que centró era la parte más central del arco, pero el arco va hasta arriba. O sea, va de este borde hasta este borde. ¿Sí? Ok. Ahí. Sí. El profe mejor lo marco yo. O sea, esta parte más densa que es la cortical, por filo del centro es la médula, lo que tiene el alcance de tener la médula ósea y la apófisis espinosa es C7. Sí. Pero hay que. Pero ahí no se ve. Este uno. Esa es la apófisis transversa de T1. Transversal, pero no, profe. Transversa. Este antes de Y esa es la apófisis transversa de C7. Ahora, ¿por qué? Porque usted no lo está viendo así, no lo está viendo así. Lo está viendo así. Entonces sacó, la apófisis transversa está así. Sí, así, no falla. Si yo lo pongo en medio del lado, usted se ve una bolita ahí, al lado del cuerpo. Pero cuando yo lo coloco oblicuo, se sale. Y el que estaba afuera, que era la apófisis espinosa, se entra. O sea que la apófisis espinosa de C7 es esta. Esta es la apófisis espinosa de C7. Ah, esa es la transversa apófisis espinosa. Por la posición. ¿Y cuál? O sea que estas son las apófisis espinosas. Ok. Esta termina siendo la apófisis Las transversas. menos esta. Esta ya no. ¿Sí? Porque está menos, está más lateral. O sea, es que es todo como pongan ustedes vayan a hacer la toma radiográfica. Sí. Listo. Así ahora más. La columna torácica. Es la columna torácica, su curvatura normal es sifosis. Que uno encuentra un poco rectificada esa sifosis, eso sí no tiene nada. Pero algo interesante es que los pacientes que tienen escoliosis son los que ustedes van acá, ven como si los más derechitos. Sacan la cola.
pero son escolióticos, porque ellos compensan toda la curvatura. Yo no estoy diciendo que es que se dio cuenta de que es escoliosis, tiene escoliosis, entonces compensa su curvatura. Eso no lo hace. Pero cuando muchos de los pacientes que tienen escoliosis rectifican, o sea, digamos que genética, morfológica, no sé, pero la rectifican. Pero cuando usted para el paciente completamente derecho, le queda un hombro más arriba que el otro. Entonces al final que uno encuentra que haya un poco de rectificación hacia la columna torácica, eso no tiene nada. Ni que tenga escoliosis significa, ni tampoco que sea por un trauma. En la columna cervical tener un trauma una lesión radicular es muy difícil, porque la caja torácica fija la columna. Es la columna que menos se mueve, la torácica, porque ella se mueve en bloque, ¿sí? Así que haya una hernia discal o algo radicular en la torácica es raro. Sí hay, sí, pero que es rarísimo. Cuando un paciente cae de pie de una altura, digamos que considerable, del tercer piso y cayó de pie, el tipo se fractura entre T10 y T12, porque recuerde, ella está fija, y en cambio la otra sí se mueve, que es la lumbar. Entonces, en este movimiento siempre se fractura la unión toracolumbar, es algo que hay que tener presente cuando le soliciten por una caída, que haya caído de pie el paciente de una altura considerable. Listo. Siempre vamos a esperar que la alineación de la columna torácica sea recta, ¿sí? Eso es lo normal, que esté completamente recta. Aquí podríamos decir que tiene una pequeña curvatura, ¿sí? Y eso puede de todos modos cambiar un poquitico también la visualización de los cuerpos vertebrales. Pero digamos que aquí es lo más fácil porque aquí solamente es contarlos de arriba para abajo, de abajo para arriba, teniendo en cuenta los arcos costales. Entonces, el último arco costal. No, El tercero de atracción. No, es el último, ¿cierto? Sí. O sea, aquí está ustedes. Dos, uno. ¿Y dónde está el primer arco costal? Mirando a ese cuerpo. Aquí ahí contamos bien. Sí. A veces es más fácil de abajo para arriba. Pero pues si usted ve el primer arco costal, pues entonces de arriba abajo. Por eso una radiografía de estas debe estar completa, con las dos uniones perfectas, porque si lo dejaran hasta acá o si lo dejaran desde acá hasta acá, realmente no se sabría qué cuerpo vertebral realmente está viendo. Sí existen unos signos indirectos de cuál es el cuerpo vertebral, pero puede cambiar dependiendo de la posición del paciente. Listo, ahí tenemos los 12 cuerpos vertebrales torácicos. Por tanto, entonces tendremos sus espacios intervertebrales. Espacios intervertebrales. Y acá la unión toracolumnar. La unión toracolumnar. Detrás de la columna, o conformando el canal del cuerpo vertebral cervical y torácico, encontramos la médula. O sea, hay médula espinal. Y la médula va a terminar entre L1 y L2. ¿Sí? Ahí ya se acaba el cordón medular y lo que van a terminar son raíces nerviosas. Quedo de frente de la columna torácica, pues en estas bolitas. Que son los pedículos, que va a ser parte de esa faceta articular. ¿Qué veo más de frente? Pues las articulaciones costovertebrales. Vean una que se vea bonita esta. La articulación costovertebral. Y del lado de ella, inferior
estará la apófisis transversal. Está el arco. La apófisis transversal. Listo. ¿Qué tener en cuenta más para esta radiografía? La alineación de las cabezas proximales de la clavícula, que estén simétricas, que no es el caso de esta. Ver los arcos postales, no, esto no sirve para esto. Ver que la silueta cardíaca, esto no sirve para eso. Que ver la silueta mediastinal, esto no sirve para eso. ¿Qué podría ayudar a servir para esto? El aire que esté dentro del abdomen. Pero si le tiene una columna torácica, realmente le van a pedir más por una alineación que por cualquier otra cosa. Así ya hoy no piden por lesiones ni radiculares, eso no sirve para nada. Lesiones tumorales, eso no sirve para nada. En la lateral, por ejemplo, en este paciente le tomaron casi todo el tórax. Lamentablemente para el médico radiólogo él tiene que entonces revisar todo, porque cualquier cosa que salga de más a él le pueden echar la culpa del cuerpo informado. Luego los cuerpos vertebrales, igual que la cervical, un borde inferior, un borde superior, un borde anterior, un borde posterior, y luego tenemos el arco, y que entre ese arco, pedúnculo, lámina, apófisis espinosa y las facetas articulares, formando entre ellas el agujero de conjugación o foramen vertebral. Las apófisis espinosas a través de la torácica por culpa de los arcos postales son un poquito más difíciles de ver, ¿sí? Porque todos se montan los arcos costales, borde posterior con apófisis espinosa, pero vamos a buscar una apófisis espinosa. ¿Cuál se ve la apófisis espinosa? Pues ahí ya no la veo, pero no la imagino. Esta obra. Pero qué imaginación, profe. Esta es la otra. Apófisis espinosas. Esta sí está. Las apófisis espinosas. Listo. ¿Cómo contar los cuerpos vertebrales los cuerpos vertebrales? Pues aquí está la articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Profe, que tengo una pregunta. ¿Uno cómo diferencia entre el agujero de conjugación y los vehículos? ¿Y los qué? Vehículos, es que a mí se me hace que son muy parecidos, o sea, los vehículos. O sea, o es lo mismo, depende de la proyección. Es que ellos no son lo que forman es ese espacio Ah, entre las facetas articulares, el pedículo, faceta articular, forman ese espacio por donde salen las raíces nerviosas, forman el huequito. ¿Sí? Porque aquí, por ejemplo, el pedículo va a estar acá, hacia la faceta articular, que es el ganchito. ¿Cómo contarlo? Entonces tenemos el manubrio y el cuerpo del esternón. Eso se llama la línea de Lewis. Y entonces uno calcula que a través de ese espacio esto va en C4. Entre C4 y C3. Entre T4 y T3. ¿Sí? Y se calcula, pero todo depende también de la cifosis del paciente para poder saberlo. Si se diera el apéndice cifoides nos daría T10. Es para el lugar.
De la lumbar son 5 cuerpos vertebrales. Tiene 2 uniones, una que será con T12 y otra que será con S1. La apófisis transversa más larga, ya que en la lumbar sí la vamos a ver perfecta, es L3. La unión con T12 será L1. La unión con S1 será L4, L5. Tenemos que L2 y L4. Apófisis transversas de cada una de ellas. Transversos. El borde superior del sacro será el promontorio. Y ahora sí, el sacro, con sus 5 cuerpos vertebrales casi fusionados, son los que se van a articular con el ilion. Igual que todos, apófisis espinosa en la parte central. En la proyección de frente, pues la veremos como una gota. Entre toda esa parte articular entre el cuerpo de arriba y el cuerpo de abajo, son unas facetas que están por aquí, ¿sí? Formando el arco vertebral, que es el pedículo. Y las facetas articulares. El espacio articular entre el borde inferior y el borde superior de cada cuerpo. Recuerden que aquí están unidas, así que no es todo, ese no es el espacio intervertebral, pero igual el espacio intervertebral. En la radiografía de columna, lo que sí hay que tener en cuenta es la región paravertebral. Y en la región paravertebral, pues se tiene que ver esta sombra. Que son las sombras del psoas. Y el resto, pues aire. Resta nada más. La alineación. Si tiene curvatura o no. Las columnas lumbares se toman acostados y de pie. Y una cosa de lo que van a hacer es tomar medidas. Entonces esa curvatura que veíamos en el paciente, si este fuera el que vimos anterior, o en este caso que también se ve torcida, ¿sí? Puede ser simplemente porque no acostaron bien el paciente. O porque se paró y no se paró bien el paciente. Los cuerpos vertebrales en lateral. Entonces, listo. Vamos a contarlos. Vamos a contarlos. Dime. Hasta ese 1. El 5. Un minuto, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. No, porque este es ese. Ese.
Siempre recuerden que hay que contar de todos modos la unión entre Ah, sí, entonces se bloquea más. Que no se ve. la lumbar y el Entonces sacro. se viene siendo de ocho. Que no sé. Ese uno. Las apófisis espinosas, pues aquí sí ya se ven mucho mejor, porque quedan libres. Los forámenes son muchísimo más grandes los de la lumbar que todo el resto de la torácica y cervical, así que queda muchísimo más fácil. Pero ¿quién forma aquí al final ese foramen? Borde superior del cuerpo de abajo, borde inferior del cuerpo de arriba, borde posterior del cuerpo de arriba, parte del borde posterior del cuerpo de abajo. Y ahora sí, entre las facetas articulares es que se va a formar el foramen. Listo. En el sacro tenemos aquí S1 y las demás fusionadas. Y después el coxis. Me estoy comiendo todo. Sí, no sé. El coxis. Sacrocoxis. Nunca va una radiografía solo de sacro, sino siempre van unidos ambos. El sacro sí tiene apófisis espinosas al final, ¿sí? El coxis no. Pero todas son fusionadas, o sea, están pegaditas. Si uno en el sacro se cuenta los 5 cuerpos lumbares y en el sacro usted ve un espacio articular, significa que la primera sacra está lumbarizada. O sea que el sacro ya no cuenta con 5 cuerpos vertebrales, sino con 6. ¿Cómo poder definir L5 y S1? Porque eso sí puede suceder, que uno no sepa si es que está lumbarizada la sacra o si es una lumbar transicional. Y es que en las crestas ilíacas está el borde superior del L5. ¿Sí? Listo. Esto es un TC que está en una reconstrucción multiplanar coronal. Y el corte es de los cuerpos vertebrales, del canal medular y del borde posterior del cuerpo vertebral. Entonces aquí tenemos los cóndilos occipitales. Tenemos C1, las masas cervicales y su apófisis transversa. Tenemos el espacio articular C1 odontoides lateral y C1 C2. C2, apófisis transversa. Cuerpo C2, C3, apófisis transversa. Y es porque el corte no se lo hicieron completamente recto, sino que un poquito oblicuo. Los espacios intervertebrales, y C2, C3. Y aquí están parte de ese pedículo de la faceta articular. Espacio intervertebral C3, C4, espacio intervertebral C4, C5, espacio intervertebral C5, C6, espacio intervertebral C6, C7. O sea que este es el espacio intervertebral
sirve. Tenemos la mastoides. Y esto es parte del antro maxilar allá atrás. Adelante. Estamos aquí en la región trepón. Ahora sí hacia atrás, estamos en los cuerpos vertebrales, eso sería como el borde lateral del cuerpo. Y aquí adentro está el canal medular. O sea que ese canal medular se va a diferenciar en un espacio, que es el espacio subaracnoideo por donde va el líquido cefalorraquídeo, y después una cosa ahí más sólida que es el cordón medular. Listo. Y atrás las apófisis espinas. En este caso bífida 2 y bífida 1. Y aquí seguimos con los cóndilos occipitales. La base del cráneo. Este es el primer arco costal. Y aquí está la articulación costovertebral. Aquí tenemos un plano sagital, una reconstrucción multiplanar sagital de TC. En un corte central y un corte paravertebral o parasagital. O sea que este es el corte más central. Nasofaringe, orofaringe, laringe, tráqueo. Parte del bioides. Es una clasificación hacia el cricoides. C2, odontoides. C1, arco anterior. C1, arco posterior. C1, arco posterior. C1, arco anterior. Apófisis odontoides. El espacio, articulación atlanto-odontoidea. Atlanto-odontoidea. Espacio intervertebral, C2, C3. Aquí está la apófisis espinosa C2 y esta la de C3, C4, C5, C6, C7, T1. Aquí detrás viene un ligamento que se llama el ligamento longitudinal posterior. Y aquí viene otro ligamento que se llama el ligamento longitudinal anterior, que se tiene que ver en resonancia. Luego viene un espacio, que aquí no lo vemos, pero vamos a ver en resonancia, un espacio que es el espacio del líquido cefalorraquídeo, ese es el espacio aracnoideo. Y luego viene algo más consolidado, que es la médula espinal, porque apenas pasa este espacio, que está entre el cóndilo occipital, que es este, y esto, que es el clivus. Se forma aquí entre la unión del clivus y el occipital el agujero magno. Y ahora, intracraniano se va a llamar médula oblonga o bulbo raquídeo. Listo. El esófago, como decía, no lo podemos ver. Está cerrado. ¿Se podrá ver en algunos pacientes? Sí, se puede ver si tiene algún tipo de alteración. Y aquí está el vómer o paladar duro. Listo. Si lo vemos en una corte parasagital, pues lo que vemos aquí son las facetas articulares, inferior superior, inferior superior,
de cada uno de los cuerpos. Este es el cóndilo occipital, es parte del clivus, y eso es parte del C2. C3, C4, C5, C6, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Este es un corte oblicuo, este es un corte parasagital. Hicieron así y después hicieron un cortecito así, solo que este les quedó así. No quedó perfecto, se entiende, así. Este es un corte axial de TC superior de la columna cervical. Entonces aquí estamos viendo el arco anterior de C1. Esto es C1. Y la parte anterior, como es delgadita, por eso es que en la radiografía no se alcanza a ver perfectamente la cara anterior. Están las mastoides. Aquí esto es parte de los cóndilos occipitales. Aquí la estiloides del temporal. Aquí estaría la médula oblonga y este es el cerebelo. Esto será la faringe, la laringe. No estamos en toda la laringe, pero es hacia esa parte. Listo. Vamos ahora, este corte está por encima, este corte está por debajo. C1. O sea que estas son las masas cervicales, estaban laterales. Y esto es la apófisis odontoides. Para poder ver acá el ligamento odontoideo y las articulaciones laterales y anterior. Este es el occipital, hacia la masa del occipital, hacia los cóndilos occipitales. Estamos en el hueso y parte posiblemente músculo occipital. Y aquí está la médula espinal y a través de ellos el espacio subaracnoideo. Aquí estamos un poquitico más hacia abajo de ese corte, de este corte, pero seguimos en C1, C2. Esto es la odontoides, esto es el arco anterior de C1, estos serían las masas cervicales, sigue siendo C1, y aquí está la apófisis transversa C1. Y a través de la apófisis transversa C1 se van a ver estos forámenes o agujeros por donde pasa la arteria vertebral, derecha e izquierda. Este es el arco posterior de C1. O sea que aquí va la médula, acá va el espacio subaracnoideo, y aquí va otro ligamento que se llama el ligamento amarillo. Amarillo. Ligamento amarillo. Aquí está la tiroides y este es la liga. Estamos un cuerpo más hacia abajo. Laringe, tráquea. Son los forámenes vertebrales, por donde va la arteria vertebral. Este es el arco. El arco vertebral, aquí está la apófisis transversa. Y apófisis espinosa. Este es de C2. Este es C2, pero si no tuviéramos nada que nos dijera qué es, no podríamos determinar.
cuerpo más bajo, estamos entre C3 y C6. ¿El C6? Sí, entre ellas. ¿Cuál es? No sé. Ah, pero estamos aquí, este es C3, este es C3 y este es C4A. Pero ya llegando a C5. Por atrás. Tenemos la epiglotis. ¿Sí? La epiglotis da como C3, C4 más o menos. Y ahí ya tenemos completamente la tráquea. Así que ya tenemos C5, C6 o C4 diferente. Eso se ve súper gris porque es el disco intervertebral. Mientras que el pixileo es el cuerpo vertebral. Parte de la apófisis transversa y los agujeros vertebrales. Aquí yo ya lo veo cerrado, mientras que yo estoy viendo el arco. Es que el arco al final son las facetas, las láminas. Pero aquí yo estoy viendo ya el espacio por donde van a salir las raíces nerviosas. Ese es el foramen, lo que veíamos el huequito. ¿Sí? Y aquí está parte del arco, aquí está la lámina y aquí está la faceta inferior. O sea que esta línea negra es la articulación facetaria. Y es acá la apófisis espinosa. Estamos como en la parte inferior de C2. O sea que es el cuerpo de C3. Por lo que es difícil. Una torácica, una diferente a la cervical. Pues los cuerpos vertebrales, contarlos es un poco más difícil. Si yo no tengo una referencia ósea en este caso. Pero aquí yo tengo una referencia muscular. O sea que este es el 1. Este es el psoas. Aquí está el polo superior del riñón derecho. Esta parte del riñón izquierdo. Aquí está este 2, es lo que vamos a mirar. Y P1. Entonces, ¿cómo confirmar que este 1? Solo por ¿A esto. qué hora está el curso? ¿A las 10 o a las 50? Esto que es la articulación costovertebral. ¿Sí? Así que este 1 estamos dentro del canal, T2, T3, T4 que es el cuerpo, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Listo. Apófisis espinosa. O sea, De 8 7. minutos. Y bueno, el diafragmático, la aorta descendente, los espacios intervertebrales. En este tipo de estudios sí tiene que usted mirar todos los bordes, superior, laterales, inferiores, para ver si tienen alteraciones, osteofitos, artrosis, sitis, espondilolistesis, espondilisis, que ahí se puede ver. Listo. Aquí pues estamos un poquito más hacia atrás y lo que estamos viendo aquí es el canal medular. Y las apófisis espinosas. Más completas. Aquí los bordes posteriores de cada cuerpo vertebral, por estos espacios, que es por donde va el canal medular. Y las apófisis espinosas. Y aquí ya estamos completamente posterior a apófisis espinosas. Esta es apófisis transversa, este es el arco costal y estos son los músculos paravertebrales posteriores.
columna torácica. No vemos esa lateral porque en el taller la van a hacer ustedes, pero en la lateral la vamos a ver en la resonancia externa. Canal medular, apófisis transversa, cuerpo, que aquí hay dos, apófisis espinosa, arco, el arco de la lámina, la faceta, la articulación facetaria, pero arco suficiente. Y aquí está el arco costal. Este es el arco vertebral. Igualmente. Apófisis espinosa, arco, apófisis transversa y arco costal. Cuerpo vertebral. La lumbar, pues es que esto sí es lo mismo. Entonces la misma figura. Lumbar. Entonces tenemos 5, 4, 3, 2, 1. Ese 1. Este 2. El psoas. Que empieza en L1. Espacios intervertebrales, arcos, apófisis transversa, arco vertebral, apófisis transversa, arco hacia la cara posterior. Y este de aquí, canal raquídeo, o filum terminal. Articulación sacroiliaca, sacro, ilíaco, después sacro. S1. Nada más que ver. Ese es el lindo lateral. En esta que es la más central, se alcanza a ver esta sombra negra. Que es el espacio subaracnoideo. Y se ve esta zona más gris, que son las raíces nerviosas, pero igual también que va a ir el líquido cefalorraquídeo. Y lo negro, 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 realmente es la grasa estratecal. Grasa. El longitudinal anterior, eso aquí no se ve, y el ligamento longitudinal posterior. ¿Y para qué nos sirve ver eso? Nos sirve para poder ver esto que está pasando aquí en este paciente. Este es S1, este es S2, este es S3 y este es L5. Y si ven la línea, no sigue el mismo parámetro. O sea, se llama retrolistesis en este caso. Apófisis transversas, aquí están las fusionadas de la sacra. Aquí está apófisis espinosa 5, apófisis espinosa 4, apófisis espinosa 3, 2, parte de la número 1. El 5, el 4, el 3, el 2, el 1. Espacio intervertebral de 1, de 2, espacio intervertebral 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1. Profe, en 3 minutos empieza el quiz. Esto no va a cambiar. Esto no falta nada.